un podcast de Cooperativa. El gobierno defiende su mega reforma de cuestionamientos al costo fiscal, mientras el trámite legislativo se retomó esta mañana en la Comisión de Hacienda y la oposición va al TC y la Contraloría por posibles irregularidades. La Cámara Chilena de la Construcción valora la exención transitoria del IVA a las viviendas nuevas, pero advierte que el efecto sería acotado. Sigue la polémica por la eliminación de contribuciones a adultos mayores. Contraloría se constituye en La Moneda para investigar pagos a funcionarios de la administración Kast con efecto retroactivo previo al cambio de mando. Investigan 2 secuestros en menos de 48 horas en la capital. En el caso del empresario de San Miguel, la familia habría recibido prueba de vida del hombre de 84 años. Fiscalía confirma que el imputado por el doble crimen de sus padres en Llolleo se suicidó al interior de una celda de aislamiento en la cárcel de San Antonio. Grave asalto en Chicureo. Delincuentes balearon a un adulto mayor durante un robo en una parcela de Colina. Cancillería y oposición se enfrentan por la investigación a funcionarios diplomáticos por eventuales gestiones en favor de Bachelet en Naciones Unidas. Mientras, el canciller Pérez Maquena se reunió en la frontera con su par boliviano. En el mundo sigue la tensión en Medio Oriente. Estados Unidos endurece su postura frente a Irán y crece la preocupación por el estrecho de Hormuz, mientras mercados y organismos internacionales ajustan sus proyecciones de crecimiento. Y en el deporte, Michael Clark renuncia a la presidencia y al directorio de Azul Azul, aunque seguirá siendo su máximo accionista. En el tenis, Garín cae en primera ronda del Master 1000 de Madrid. Tabilo juega mañana contra el 14 del mundo. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos con información policial. En Estación Central, una mujer fue secuestrada cuando llegaba a su domicilio. Un secuestro que se suma al caso del empresario de San Miguel, que aún no es liberado. En Colina, un violento asalto dejó a un adulto mayor baleado. Todo lo viene a contar Felipe Cofré. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, nosotros, la unidad móvil, camino a la comuna de Maipú, en donde se han reportado un procedimiento policial en donde habrían personas detenidas y personas baleadas por carabineros. Mientras tanto, les contamos los hechos policiales de las últimas horas, partiendo en la comuna de Colina, en el sector de Chicureo, en donde una familia fue víctima de un violento asalto esta mañana y en donde uno de los integrantes fue baleado cerca de las 7 de la mañana. Hasta un inmueble ubicado en Pasaje San José llegaron 2 delincuentes que al ingresar amenazaron con armas de fuego a los moradores, la dueña de casa y 2 pequeñas hijas menores de edad. Una de 6 años incluso fue encañonada por estos delincuentes que se enfrentaron o se encontraron con un adulto mayor que aparentemente se habría resistido a este asalto, y es en ese momento, en medio de un forcejeo, que habría recibido un impacto de bala en una de sus piernas. Fue trasladado hasta la clínica alemana en el sector de Chicureo, en donde se encuentra en estado grave de salud, todavía convaleciente, dice su familia. Habló el fiscal Luis Salazar de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que se refirió precisamente a la dinámica de este hecho. Habrían entrado a este domicilio el día de hoy aproximadamente a las 7 de la mañana 2 sujetos varones. Habrían, amenazado a las víctimas con armas de fuego. Una de las víctimas recibió un impacto en una pierna, está en una situación de salud bastante delicada, digamos, y robaron una serie de especies como joyas y relojes. Claro, estos delincuentes, como dice el fiscal, se llevaron una colección de 20 relojes, además de joyas, y están siendo buscados por carabineros, que quedó a cargo de esta investigación. Otro tema que se investiga es el presunto secuestro de una mujer comerciante en la comuna de Estación Central, que cuando llegaba junto a su pareja a su domicilio ubicado en JB, con Avenida 5 de Abril, fue abordada por un grupo de sujetos que llegaron en un vehículo, efectuaron disparos al aire y a la fuerza la hicieron ingresar a este vehículo para luego huir. Hay una investigación en desarrollo de la que no se han entregado mayores antecedentes para no entorpecer precisamente esta investigación. Habló una testigo que relató precisamente lo sucedido en esa intersección. Automáticamente escuchamos los gritos y efectivamente era un auto blanco que andaban 4 tipos.
Nacionalidad no sabría decirte, porque era lo único que se escuchaba eran los gritos de ella. Y desesperada, ella no se quería subir arriba del auto, entonces le empezaron a golpear los tipos y el marido lo tenían prácticamente encañonado con un arma. Estaban totalmente encapuchados, no se veía nada. Por lo que hemos conversado con los vecinos, sí, efectivamente se escucharon los disparos, se escucharon los gritos desconsolados de esa mujer. Nosotros como vecinos nos quedamos dentro de nuestras casas porque uno nunca sabe en la situación que uno se puede enfrentar. Pero ya no es primera vez que pasan cosas así en el barrio, han pasado mucha delincuencia aquí. Y en paralelo continúa la búsqueda de un empresario de 84 años secuestrado el pasado martes en la comuna de San Miguel, quien, según las últimas informaciones entregadas por la delegación presidencial, se encontraría en buen estado de salud. Se presume que los captores habrían mandado pruebas de vida a la familia para asegurar precisamente que se encuentra en buen estado de salud, todo mientras se mantienen negociaciones y no se ha reportado la liberación de este adulto mayor de 84 años, empresario en la comuna de San Miguel. Tema del que vamos a seguir pendientes, por supuesto, durante la jornada. Felipe Cofré, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y estos dos casos de secuestros suman nuevos cuestionamientos al gobierno. Autoridades locales piden medidas concretas y más carabineros en las calles. Paula Kelly, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Así es, los secuestros y homicidios son crímenes que mantienen en alerta a la población debido al aumento de casos que se han registrado durante este último tiempo. Esto, sumado al déficit que enfrenta a Carabineros, ha dificultado también en la persecución del delito. Según informes recientes, se destaca que la persecución penal de estos tipos de delitos graves enfrenta desafíos porque solo un 28% de los casos de crimen organizado han llegado a una condena. Con respecto a los últimos secuestros que se han registrado en la capital, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, se refirió a los detalles. Toda la información que tengo en este momento, de manera seria y responsable, no la puedo exponer en los medios de prensa. Esta es una investigación que se lleva por parte de la ECO, y que también está investigaciones, la Policía de Investigaciones a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano. La última información que tuvimos es que estaban en buenas condiciones. Claro, la seguridad fue uno de los principales temas que abordó en su campaña el actual presidente Kast, y es por eso que autoridades locales como gobernadores y alcaldes le piden al gobierno medidas concretas justamente para el combate contra el crimen organizado. El gobernador metropolitano Claudio Orrego habló sobre esto y le pidió también al Ejecutivo que le ponga urgencia al proyecto de ley que otorga la facultad de prevención del delito a los gobiernos regionales. La verdad es que hemos tenido no solamente un aumento en materia de secuestros, sino que además en la última semana y media hemos tenido 21 homicidios, que es una cifra de verdad muy significativa. Durante el gobierno anterior yo hablé de una pandemia de homicidios. Bueno, la pandemia no ha terminado porque cambió el gobierno, se mantiene. Y lo que uno esperaría son acciones decisivas, innovadoras y que convoquen a todos los actores. Los gobiernos regionales también. Podemos generar servicios de patrullaje, podemos generar inversión en televigilancia, pero no tenemos el reconocimiento legal. Entonces, yo le digo al gobierno, si el gobierno quiere tener más aliados en la lucha contra el crimen organizado, que le ponga prioridad al proyecto de ley que otorga esta función a los gobiernos regionales y va a tener a 16 gobernadores de todos los colores políticos en todo Chile comprometidos aún más con la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia. El gobernador Orrego pidió también transparentar las cifras de Carabineros, porque otras autoridades locales indican que ven una baja en la presencia policial en las calles. Por ejemplo, en Providencia, el alcalde Jaime Belolio habló de este déficit de Carabineros y se indica que desde el año 2019 hay 2.000 vacantes en la institución y también 5.000 funcionarios menos de Carabineros en las calles. Es Paula Kelly con el reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Un dato del tránsito. A esta hora está suspendido el tránsito en ambos sentidos en la avenida Departamental bajo el paso nivel de Gran Avenida. Esto corresponde a la comuna de San Miguel. ¿Por qué? Por un camión que quedó atascado bajo la estructura, sobredimensionado, pero ahí dice clarito cuántos metros tiene de altura y uno tiene que tener claro, supongo, cuando está conduciendo un camión, cuál es la altura de la máquina que está conduciendo, ¿no? Bueno, en este caso el camión quedó atascado, el flujo
hacia el oriente y hacia el poniente es desviado hacia la vía local. Es muy posible de que la situación se mantenga así durante todo el día en ambos sentidos, porque se va a evaluar, después de lograr sacar el camión del lugar, se va a evaluar un eventual daño al paso nivel. Está trabajando carabineros, hay personal de emergencia también, comunal aparentemente, y las personas que han conseguido ya mover el camión, ya está fuera del paso bajo nivel, lo echaron hacia atrás. Era más bajita la caseta del conductor que la parte de la carga, pero por ahora al menos no se va a reponer el tránsito. Esto es departamental bajo Gran Avenida Comuna de San Miguel. Vamos a la región de Valparaíso. La Brigada de Homicidios indaga la muerte del imputado por el doble parricidio conocido en San Antonio ayer. Belén Velázquez, buenas tardes. Hola Verónica, sí, la Fiscalía confirmó hoy día la muerte sin intervención de terceros de un imputado de 25 años que antenoche había sido detenido por el asesinato de sus padres en San Antonio. Esto fue un hecho que había ocurrido precisamente en la localidad de Yoyeo, donde al interior de una vivienda esta persona atacó a su madre y a su padre de 46 y 45 años y luego le confesó de alguna forma el crimen a carabineros, quedando detenido y a cargo de la investigación la Brigada de Homicidios de San Antonio. De esta forma es que ayer el imputado había pasado a control de detención y se había ampliado esta hasta hoy día, cuando debería haber sido formalizado por parricidio, pero anoche este sujeto fue encontrado muerto al interior de la celda de aislamiento preventivo al interior de la cárcel de San Antonio. La Fiscalía dijo en un comunicado que si bien la causa de muerte está en investigación y con diligencias en curso, tras la concurrencia de la Brigada de Homicidios se informó como causa probable de muerte la asfixia por ahorcamiento del tipo suicida, un antecedente que será parte de la indagatoria que llevará a la Fiscalía Local de San Antonio. Y es en ese orden de cosas que informó también el Ministerio Público, que instruyó al turno regional de la Fiscalía a aislar el sitio del suceso y la realización de autopsia con protocolo de Minnesota por parte del Servicio Médico Legal. Esto es en términos muy generales, muy simples, un protocolo que se aplica cuando las muertes pueden haber tenido relación con actuaciones u omisiones por parte de instituciones o agentes del Estado, recordando, como decíamos, que este imputado se mantenía bajo la custodia de Gendarmería al interior de una celda en la cárcel de San Antonio. En ese sentido, desde Gendarmería emitieron un comunicado informando que la institución, una vez ocurridos los hechos, puso de inmediato todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, además de instruir los procedimientos correspondientes con el propósito de contribuir al total esclarecimiento de los hechos. En paralelo, dice Gendarmería también que los funcionarios del área psicosocial de Gendarmería se comunicaron con la familia de este imputado que fue encontrado fallecido para entregarles contención y apoyo. Todo en el marco, cierto, de esta investigación penal que ya instruyó Fiscalía a cargo de la Brigada de Homicidios, y en paralelo también procedimientos internos por parte de Gendarmería para poder esclarecer la muerte, aparentemente sin intervención de terceros, al interior de la cárcel de San Antonio respecto de este sujeto imputado que había sido detenido en esta comuna de la región de Valparaíso por el doble crimen, un doble parricidio de sus padres. La información la revisamos con Belén Velázquez desde la región de Valparaíso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sepamos de la polémica que se abrió entre la oposición y la Cancillería luego de que se ordenara una investigación por eventuales gestiones de funcionarios chilenos en Nueva York ante Naciones Unidas en favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la organización. En paralelo, el canciller Pérez Maquena viajó a la frontera con Bolivia. Camila López, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Y la polémica se originó tras conocer eventuales gestiones realizadas desde la misión de Chile ante las Naciones Unidas en favor de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo. Esto pese a que el gobierno retiró en marzo el respaldo oficial a esa candidatura e instruyó a las embajadas y representaciones diplomáticas a abstenerse de realizar acciones en la materia. Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó
anunció el inicio de una investigación administrativa para establecer los hechos y eventuales responsabilidades. Desde la Cancillería indicaron que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores encabezará las diligencias y que, de corresponder, se adoptarán las medidas pertinentes. Según lo publicado, entre los hechos bajo revisión figurarían contactos o intercambio de información con representantes de países que sí respaldan la opción de Bachelet, como Brasil y México. Desde la oposición explican que las gestiones realizadas por los funcionarios obedecen a traspasos de información vía correo electrónico tras el retiro de la candidatura. Por lo mismo, algunos, como el ex subsecretario Cristian Barros, que forma parte del grupo de ex diplomáticos que asesoran a Bachelet, acusó que se busca boicotear la postulación. Escuchemos a la senadora del PPD, Loreto Carvajal, y a su par de la UDI, Iván Moreira, ambos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. A mi juicio, no hay en esos casos ningún correo y ningún acto proselitista ni apoyo a candidatura alguna. Lo que se trata es de la derivación legítima de una campaña internacional que Chile asumió y que luego el presidente Kast desestimó. Lo que veo aquí es más bien una obsesión con la figura de la expresidenta Bachelet y con cuestionar sin base y de manera mañosa la legitimidad de su candidatura. Aquí no hay sabotaje, aquí no hay ninguna persecución política. Lo que sí hay aquí es que la izquierda está generando confusión y una estrategia para tener una excusa y culpar al gobierno de la eventual derrota de la expresidenta Bachelet en la ONU. En paralelo a esta polémica, el canciller Francisco Pérez Maquena se trasladó hasta la frontera norte para sostener una reunión con su homólogo boliviano Fernando Aramayo, cita realizada en el complejo fronterizo Tambo Quemado Chungaray, que buscó reimpulsar la relación entre ambos países en materias de interés común. Tras el encuentro, el ministro chileno afirmó que lo que importa es el futuro y el progreso, destacando la necesidad de avanzar en una agenda de cooperación concreta. Aramayo, en tanto, afirmó que este encuentro marca un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones diplomáticas. Queremos dar la señal de que la verdad que nuestros dos países tienen que seguir avanzando, mirando al futuro, impulsar nuestras relaciones con fuerza en el mejor interés y beneficio de nuestros pueblos. Lo que importa es el futuro y el progreso. Un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo. Este encuentro marca naturalmente un hito fundamental en el camino de poder restablecer relaciones. Entendemos que tenemos historia, no se puede negar los intereses de los pueblos, los mandatos que tenemos, pero nos asiste una responsabilidad histórica que es construir futuro. No se puede construir futuro anclado en el pasado. Bueno, ahora el canciller Francisco Pérez Maquena se trasladará al vecino país por 2 días, donde sostendrá una serie de reuniones con autoridades bolivianas y participarán en encuentros empresariales en las ciudades de La Paz y también de Santa Cruz, y de hecho no se descarta una próxima visita del presidente José Antonio Kast a Bolivia. Es Camila López con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y en el Diario de Cooperativa queremos ver cómo se está enfrentando políticamente la mega reforma, la mega reforma de reconstrucción. Vamos a estar con eso en unos instantes, pero antes nos vamos a las calles de Santiago, a la comuna de Maipú en particular, donde hay un delincuente o un supuesto delincuente abatido por carabineros. Felipe Cofré, estamos contigo nuevamente. Sí, es información completamente en desarrollo. Esto ocurre hace aproximadamente media hora atrás nada más. Es en Avenida 4 Poniente, a la altura del 1300. Esto es en el sector de Rinconada. Acá se encontraba un camión de reparto de mercadería, en lo que se conoce de manera preliminar. Desconocemos los productos que transportaba, pero es abordado por un grupo de delincuentes que se bajan de un auto SUV y con overoles blancos y armamento intentaron hacerse del control de este vehículo de transporte de carga. Esta situación fue vista por personal de carabineros que se encontraba en este lugar y de inmediato se inició un intercambio de disparos entre delincuentes y funcionarios policiales que lograron herir a 2 de estos antisociales. Uno de ellos habría muerto abatido al interior de este vehículo que se encuentra chocado en una palmera de Avenida 4 Poniente. Aparentemente, en el intento de huir, habría sido herido, pierde el control del vehículo y finalmente fallece en este lugar. La otra persona herida, el otro antisocial, fue trasladado hasta un centro asistencial. Nos imaginamos que por la cercanía al Hospital del Carmen
en donde se tiene que determinar su estado de salud. Hay personas, hay información preliminar que habla de que posiblemente ese segundo herido habría fallecido, se tiene que confirmar. Reiteramos, esa información que todavía está en desarrollo y es bastante preliminar. En el sitio del suceso, es decir, acá en calle 4 Poniente, hay una tercera persona que también habría participado del robo y que se encuentra detenida. Vamos a esperar acá las declaraciones de personal de Carabineros. Hay hartos funcionarios que se encuentran en este lugar, incluso el apoyo de personal de la prefectura aeropolicial, el helicóptero que estuvo rondando hace algunos minutos en este lugar. Imaginamos aparentemente para buscar a otros integrantes de esta banda que intentó robarse este camión, robo que fue frustrado por Carabineros, que termina batiendo a uno de los delincuentes en este lugar. ¿Exactamente dónde ha ocurrido esto en la comuna de Maipú, Felipe? Esto es en el sector de Rinconada, avenida 4 Poniente, a una cuadra aproximadamente de Alfredo Silva Carballo, que es la otra avenida que cruza avenida 4 Poniente, entre Rinconada y Silva Carballo. Seguimos pendientes entonces, particularmente para confirmar la condición de este presunto delincuente baleado por Carabineros en medio de una acción policial. Gracias, Felipe, retomamos. Buenas tardes. Y lo que les anunciábamos, queremos hablar de la mega reforma de reconstrucción que ha enviado el gobierno al Congreso. La oposición ha potenciado su ofensiva acudiendo a la Contraloría por algunos beneficios que podrían tener los ministros del gabinete, algo que en La Moneda dicen que no tiene sentido. En paralelo, funcionarios de la Contraloría se han constituido en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Estamos con Mariano Reyes para conocer las respuestas. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas tardes. Varias aristas está teniendo justamente a esta hora el Palacio de la Moneda, porque en estos precisos momentos el presidente José Antonio Kast está sosteniendo un almuerzo con el mundo de las pymes. Se sigue dialogando ahí sobre la mega reforma miscelánea. De hecho, una de las opciones sobre la mesa es que el compromiso de mantener la tasa tributaria de las pymes en un 12,5% de manera permanente ingrese mediante una indicación o mediante un proyecto de ley paralelo. Eso está en pleno desarrollo, está en plena conversación en uno de los salones de este palacio y vamos a estar atentos a los resultados de esa conversación. Por lo pronto, esta mega reforma también está recibiendo la ofensiva de la oposición. Ayer en la Comisión de Hacienda algo ya se adelantaba, porque el nuevo blanco de diputados opositores son los ministros del gabinete que se podrían ver beneficiados por algunas de las propuestas de esta iniciativa, particularmente por la eliminación de las contribuciones a la vivienda principal para mayores de 65 años. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ya reconoció que él sí se vería beneficiado y se ha puesto la lupa también sobre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que el próximo año también cumpliría los 65 años entrando a este segmento beneficiado. Es en ese contexto en que diputados socialistas del Frente Amplio y el Partido Comunista llegaron a la Contraloría a solicitar un pronunciamiento. Vamos a escuchar al diputado Juan Santana del Partido Socialista y Gael Jomans del Frente Amplio. Nos parece que si se va a hablar de reconstrucción, no se puede hablar de la reconstrucción de las billeteras de los ministros y ministras de esta administración. Y por lo tanto hemos venido a solicitarle a la Contralora General de la República que se pronuncie frente a lo que, a juicio nuestro, es un tremendo conflicto de interés. Acá hace falta una reforma al impuesto a la renta de las grandes fortunas en el país. Lo planteamos en la reforma tributaria pasada, que ustedes saben se rechazó, no se ha aplicado en Chile, y la teoría de ellos sí se aplicó y lamentablemente acá en Chile no llegó el chorreo. Para algunos nomás llegó la riqueza y son para los que más tienen. Bueno, una disputa por el relato y por las tesis que hay detrás de las modificaciones tributarias. Recordemos que el gobierno ha insistido en que la receta de los últimos 12 años de subir los impuestos al empresariado no ha traído buenos resultados, en contraste con lo que plantea la oposición, de que finalmente esta reforma solo beneficia a los más ricos del país. Frente a eso, aquí en La Moneda también salen a defender el carácter social de esta iniciativa, y lo hizo la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, que esta mañana encabezó el Comité Social y de Emergencia. Pasemos a escucharla. Yo creo que es muy necesario que exista un debate en el Congreso, que todos los actores que se ven involucrados en este proyecto puedan manifestar su posición, pero en esto hemos sido muy claros. Cuando aliviamos a las personas mayores con un beneficio universal como las contribuciones, cuando a esas 800.000 personas que no tienen empleo estamos ofreciéndole un empleo con beneficios a las pymes, con beneficios a las empresas de Chile, estamos dando una buena noticia, y ese es el mensaje que queremos que toda la ciudadanía conozca en las regiones, en todas las comunas, y que estamos como gobierno transmitiendo fuertemente.
Bueno, y al cierre, Verónica, una noticia del momento, lo que tú ya adelantabas en el inicio, porque esta mañana llegaron hasta la Dirección Administrativa de Presidencia, aquí en La Moneda, 3 funcionarios de la Contraloría. Se constituyeron aquí en este palacio para investigar pagos que se efectuaron durante el periodo de la OPE, de la Oficina del Presidente electo, entre enero y marzo de este año. Desde la Oficina del Presidente, la Dirección de Comunicaciones envió un comunicado recientemente, Verónica, donde descartan que se haya incurrido en gastos públicos asociados al periodo de la OPE. Dicen que van a colaborar con la Contraloría, ente fiscalizador que a su vez nos comentan que se trata de una investigación de oficio en relación a muebles y arriendos utilizados en la llamada moneda chica. Un tema que vamos a seguir mirando durante esta jornada también ahí en el Palacio de la Moneda contigo, Mariano Reyes. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El gobierno defiende su mega reforma de cuestionamientos al costo fiscal, mientras el trámite legislativo se retomó esta mañana en la Comisión de Hacienda y la oposición va al TC y la Contraloría por posibles irregularidades. La Cámara Chilena de la Construcción valora la exención transitoria del IVA a las viviendas nuevas, pero advierte que el efecto sería acotado. Sigue la polémica por la eliminación de contribuciones a adultos mayores. Contraloría se constituye en La Moneda para investigar pagos a funcionarios de la administración Kast con efecto retroactivo previo al cambio de mando. Investigan 2 secuestros en menos de 48 horas en la capital. En el caso del empresario de San Miguel, la familia habría recibido prueba de vida del hombre de 84 años. Fiscalía confirma que el imputado por el doble crimen de sus padres en Llolleo se suicidó al interior de una celda de aislamiento en la cárcel de San Antonio. Grave asalto en Chicureo, delincuentes balearon a un adulto mayor durante un robo en una parcela de Colina. Cancillería y oposición se enfrentan por la investigación a funcionarios diplomáticos por eventuales gestiones en favor de Bachelet en Naciones Unidas. Mientras, el canciller Pérez Maquena se reunió en la frontera con su par boliviano. En el mundo sigue la tensión en Medio Oriente. Estados Unidos endurece su postura frente a Irán y crece la preocupación por el estrecho de Hormuz, mientras mercados y organismos internacionales ajustan sus proyecciones de crecimiento. Y en el deporte, Michael Clark renuncia a la presidencia y al directorio de Azul Azul, aunque seguirá siendo su máximo accionista. En el tenis, Garín cae en primera ronda del Master 1000 de Madrid. Tabilo juega mañana contra el 14 del mundo. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.